El Salmo 91 es uno de los salmos más conocidos y citados de la Biblia. Es un canto de protección y confianza en Dios y ha sido una fuente de consuelo y protección, de esperanza, para innumerables personas a lo largo de los siglos. Sin embargo, como en muchos contextos religiosos, su interpretación y su uso puede variar según el contexto y la perspectiva de quien lo aborde. El día de hoy vamos a hablar de una poderosa oración, el Salmo 91, una oración de protección. Los creyentes lo recitan buscando refugio en Dios ante peligros y adversidades. Es comúnmente utilizado en momentos de angustia o cuando se siente la amenaza, ya sea física, emocional, espiritual o de cualquier índole. Es una afirmación de fe en la protección divina. Es una de las oraciones más poderosas de la Biblia. Es visto como una meditación o afirmación de la presencia y protección de Dios, la energía superior o cualquier otra denominación que se le quiera dar a esa fuerza potente. Aquí, el Salmo se convierte en una herramienta para centrarse, para conectarse con el propio ser interior y el entorno. Es una forma de recordar que, más allá de las creencias religiosas, hay una energía protectora en el universo que siempre está presente. Yo soy el documentalista y esto es el poderoso Salmo 91. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Algunos ocultistas creen que los salmos, en general, son más que simples oraciones. Son conjuros o hechizos. En este contexto, el Salmo 91 es utilizado como un escudo mágico contra entidades negativas, malas energías o cualquier forma de ataque psíquico. Es común que se utilice en rituales de protección, donde se recita con una intención clara y definida, a menudo acompañado de otros elementos como velas, inciensos o símbolos sagrados. Además, hay quienes creen que el poder del Salmo 91 no solo radica en las palabras, sino en la vibración y energía que éstas emiten al ser pronunciadas con fe y convicción. En el ocultismo se dice que las palabras tienen poder y si se pronuncian con una intención clara, pueden manifestar realidades. A lo largo de los siglos, el Salmo 91 ha sido invocado por diversas razones, tanto contextos religiosos como esotéricos. Por ejemplo, se dice que el Salmo 91 es un escudo contra las fuerzas oscuras. Se cree que recitar el Salmo 91 brinda protección contra demonios, espíritus malignos y otras entidades oscuras que buscan dañar el alma y el cuerpo. Se dice también que el Salmo 91 es una barrera contra la peste mortal.
Sí, en tiempos antiguos, cuando las enfermedades asolaban las ciudades enteras, el Salmo 91 era invocado como un talismán para protegerse de la peste destructora y otras epidemias mortales. Se dice también que el Salmo 91 es una defensa contra enemigos ocultos. Aquellos que sienten que están rodeados de enemigos, ya sean visibles o invisibles, recurren al Salmo 91 como un escudo protector contra las conspiraciones y las traiciones. También sirve como protección en la batalla. Guerreros y soldados han llevado consigo este salmo, creyendo que les otorgaría invulnerabilidad en el campo de batalla y los protegería de las flechas y las armas del enemigo. El Salmo 91 también ha sido usado como guardián contra las bestias feroces. El Salmo menciona el terror nocturno y la flecha que vuela de día, así como la protección contra el león y la víbora. Estas referencias han llevado a algunos a creer que el Salmo ofrece protección contra animales salvajes y contra peligros naturales. Pero eso no es todo. El Salmo 91 se cree que es un refugio contra las catástrofes naturales. Ya sea un terremoto, un tornado o cualquier otro desastre, se dice que el Salmo 91 brinda un refugio seguro para aquellos que lo reciten con fe. Algunos creen que es un amuleto contra la magia negra. En las tradiciones esotéricas y ocultistas, el Salmo 91 es considerado un poderoso amuleto contra hechizos, maldiciones y otras formas de magia negra. También es un puente hacia el reino celestial. Más allá de la protección física, el Salmo 91 sirve como un puente que conecta a los fieles con el reino celestial, permitiéndoles comunicarse directamente con los ángeles y seres divinos. Este salmo está cargado de promesas y simbolismo, y ha sido fuente de controversia y misterio durante milenios. Formas de usar el Salmo 91. El Salmo 91 es conocido como el Salmo de la Protección. Es utilizado de diversas maneras. Por ejemplo, el libro abierto. Se dice que mantener una Biblia abierta en el Salmo 91 en un lugar prominente de la casa actúa como un escudo protector contra las energías negativas y las fuerzas oscuras que buscan entrar. Recitado a la medianoche. Algunos creen que recitar el Salmo 91 exactamente a la medianoche, cuando el velo entre el mundo físico y el espiritual es más delgado, amplifica su poder protector. Amuletos y talismanes. Grabar o escribir versículos del Salmo 91 en amuletos, medallas o talismanes que se llevan cerca del cuerpo para proteger al portador de daños y peligros. Rituales de limpieza. Usar el Salmo 91 durante los rituales de limpieza espiritual, recitándolo mientras se esparce agua bendita o sal en un espacio para purificarlo. Oración antes de dormir.
Recitar el Salmo 91 antes de dormir para protegerse de pesadillas y ataques nocturnos de entidades malignas es útil para las personas que sufren parálisis del sueño. Escrito en puertas y ventanas. Algunos escriben versículos del Salmo 91 en marcos de puertas y ventanas en sus hogares, creyendo que esto impide la entrada de espíritus malignos. Velas consagradas. Encender velas mientras se recita el Salmo 91, con la creencia de que la luz de la vela, combinada con las palabras sagradas, crea una aura protectora. Pactos de protección. En situaciones extremadamente polémicas, hay quienes afirman haber realizado pactos espirituales recitando el Salmo 91 como parte central del ritual, buscando protección contra fuerzas que superan la comprensión humana. Además de esto, el Salmo 91 es usado en la magia, la brujería, el esoterismo y el ocultismo. Por ejemplo, magia de protección. Dada la naturaleza protectora del Salmo 91, es comúnmente utilizado en rituales y hechizos destinados a proteger a una persona de energías negativas, entidades malignas o cualquier forma de daño. Amuletos y talismanes. Es común que ciertos versículos del Salmo 91 se inscriban en amuletos, talismanes o incluso en un papel, que luego se llevan encima o se colocan en lugares estratégicos para protección. Exorcismos. En algunas tradiciones, el Salmo 91 se recita durante exorcismos para proteger al exorcista y ayudar a expulsar a las entidades no deseadas. Meditación y trabajos de sombra. Algunos practicantes del ocultismo utilizan el Salmo 91 como una herramienta de meditación, especialmente cuando trabajan su sombra o aspectos oscuros de su psique. A continuación, y para finalizar, recitaré el Salmo 91. Al final, dejaré algo de música extra para que reflexiones a solas, si así lo deseas. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Dios, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Dios, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra.
Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Amén.